Hay dos prejuicios en contra del cristianismo que mantiene a muchas personas alejadas de las iglesias cristianas y alejadas del Señor. Por un lado están aquellas personas que ven la iglesia como una especie de country club para gente buena y decente, en el que ellos obviamente no encajan. Estas personas están conscientes de que en el mundo de la gente que tiene un alto estándar moral, ellos se encuentran al otro lado de la verja. Y como presuponen que las iglesias están llenas de ese tipo de personas, es obvio que ellos no tienen nada que buscar allí. Ahora, lo que a mí me sorprende y mucho es que del otro lado también hay personas y muchas personas que tienen un prejuicio exactamente opuesto. Ellos creen que los únicos que necesitan el evangelio son los que han tenido una vida abiertamente pecaminosa y problemática. Y como ellos tampoco se ven a sí mismos dentro de ese grupo, también se mantienen alejados de la iglesia. Así que de un lado de la verja están aquellos que se abstienen de venir a la iglesia porque presuponen que las iglesias están llenas de personas buenas y decentes. Mientras que del otro lado de la verja están las personas buenas y decentes que tampoco vienen a la iglesia porque presuponen que ellos no necesitan el evangelio. El evangelio es para los drogadictos, para los alcohólicos, para las prostitutas, para los ladrones, para los políticos corruptos, pero no para ellos. En el pasaje que vamos a estudiar en la mañana de hoy, en el capítulo 2 del Evangelio de Marcos, y yo les pido por favor que vayan allí, Marcos capítulo 2, versículos 13 al 17, nosotros vemos claramente que estos dos grupos, a uno y al otro lado de la verja, están completamente equivocados. Marcos capítulo 2, versículo 13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Vamos a detenernos por un momento allí. Acaba de ocurrir la sanidad del paralítico que estudiamos la semana pasada. Jesús se dirige nuevamente al mar de Galilea y continúa enseñando la palabra de Dios a toda esa multitud que se ha congregado a su alrededor. Es obvio, mis hermanos, que Jesús no vino al mundo primariamente como un sanador de enfermedades. Él vino al mundo primariamente como un predicador. Ese era su oficio. Estando en eso, Marcos nos dice que Jesús vio a Leví, el hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y lo llamó para que lo siguiera. Por el Evangelio de Mateo nosotros sabemos que este Leví no era otro que el mismo Mateo, el autor del primer evangelio que encontramos en el Nuevo Testamento. En la lista de los apóstoles que aparece precisamente en Mateo capítulo 10 versículos 1 al 4, Mateo es el único que se refiere a sí mismo como Mateo el publicano o el cobrador de impuestos. Ahora, ¿quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran judíos que trabajaban para el imperio romano cobrando impuestos a los de su propia nación. Los judíos en Palestina en el primer siglo pagaban muchos impuestos, por lo que estos individuos, los cobradores de impuestos, eran considerados como unos traidores por la nación de Israel. Eran judíos que estaban cobrando impuestos a sus hermanos de raza para el romano opresor. Pero no solamente eran considerados como traidores, sino también como abusadores, porque los publicanos tenían la mala costumbre, muy extraña para nosotros en el día de hoy y sobre todo aquí en República Dominicana, de cobrar más de lo debido y de extorsionar a los contribuyentes. Aparte de eso, también eran considerados religiosamente impuros, porque obviamente en el desempeño de su trabajo los publicanos tenían que rozarse mucho con personas gentiles. De hecho, los publicanos no podían participar de las ceremonias religiosas en el templo como cualquier israelita normal.
en un escrito judío que era que tenían los judíos en muy alta estima, llamado la Mishnah, se colocaba a los publicanos al lado de los ladrones y de los homicidas. Estos individuos, tan pronto aceptaban el cargo de publicanos, eran expulsados de las sinagogas, y era tal el menosprecio que se les tenía que un judío podía mentirle a un publicano y quedar impune. O sea, no era pecaminoso mentirle a un publicano. Sin embargo, esta gente tenían tal amor por el dinero que, aún sabiendo todo eso, toda la fama que tenían los publicanos, ellos tenían tal amor por el dinero que ellos estaban dispuestos a sacrificar su reputación, ellos estaban dispuestos a sacrificar sus familias, ellos estaban dispuestos a sacrificar sus amistades con tal de alcanzar una mejor posición económica. Y lo que es peor todavía, recuerden que ellos no podían participar de las actividades religiosas en el templo, así que ellos también, en la mentalidad de la época, ellos quedaban excluidos de todo contacto con Dios. Y Mateo, Leví, era parte de ese grupo. El autor del primer evangelio era parte de ese grupo. Mateo era un idólatra que le había vendido su alma al imperio romano. Era un codicioso, era un traidor, era un ladrón, era un extorsionador, era un abusador. Eso era Mateo, el autor del primer evangelio. Pero de todas las personas que estaban ese día alrededor del mar de Galilea, a él fue que Jesús llamó para que lo siguiera. Más adelante nosotros vamos a ver en la historia que allí había personas buenas y decentes en el mar de Galilea, con una reputación intachable a los ojos de los demás. Pero el Señor no se fijó en ninguna de ellas, y luego vamos a ver por qué. Así que lo primero, hermanos, que nosotros encontramos en este pasaje es que Jesús procura asociarse con personas inadecuadas. Jesús procura asociarse con personas inadecuadas para transformarlas en sus discípulos, para que vengan a ser sus seguidores. Él se fijó en el rechazado, él se fijó en el odiado publicano, él se fijó en ese individuo sin escrúpulo y lo llamó para que lo dejara todo y le siguiera a él. Esa palabra que aparece en el versículo 14, sígueme, es un imperativo presente. Lo que quiere decir que el llamado que Jesús le hizo a Mateo no fue para que viniera a pasar un buen rato con él y tomarse un café. No, era a seguirle toda la vida. Mateo, a partir de ahora quiero que dejes tu trabajo, quiero que dejes atrás tu codicia, quiero que dejes a un lado todos los ídolos en los que has puesto tu confianza hasta ahora y me sigas únicamente a mí. A partir de ahora solo yo puedo ser el objeto de tu confianza, solo yo puedo ser el objeto de tu completa satisfacción. En otras palabras, Jesús estaba llamando a Mateo a venir en pos de él en arrepentimiento y fe. En arrepentimiento y fe. Hace unas semanas nosotros vimos una escena parecida, ¿verdad? Cuando el Señor llamó a Pedro y Andrés, a Juan y a Jacobo. Recuerdan el versículo 16 del capítulo 1, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón, a Pedro y a Andrés, su hermano, que echaban la red porque eran pescadores, y les dijo Jesús: venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Y dice que dejando luego sus redes le siguieron, y luego hizo lo mismo con Juan y con Zebedeo. Cristo estaba pasando por el mar, vio a Juan y a Zebedeo, que eran hermanos, en la barca de su padre, y Cristo les dice: síganme, y dice que dejando a su padre, dejando a los demás obreros allí, siguieron a Jesús. Así que todos estos hombres pasaron por una experiencia similar. Jesús los llamó y de inmediato lo dejaron todo para seguirle, y lo mismo ocurrió con Mateo. En el Evangelio de Lucas, en el texto paralelo, dice que cuando Jesús vio a Mateo sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Mateo hizo lo mismo que hicieron Pedro y Andrés, Jacobo y Juan, con una gran diferencia. Si un publicano decidía abandonar su puesto de trabajo,
ya no podía volver a tomarlo nunca más en su vida. Así que en ese momento Mateo estaba tomando la decisión de cortar por completo con lo que había sido su vida hasta entonces para seguir a Jesús. Es a eso que la Biblia llama conversión. Es a eso que la Biblia llama conversión. ¿Se está oyendo bien? ¿Sí? Ok. Se trata de un cambio radical en nuestra perspectiva de vida que viene como fruto de un cambio de corazón. Cuando Jesús llamó a Mateo, él entendió que era 1000 veces mejor seguir a Jesús que continuar aumentando su cuenta bancaria. En otras palabras, Mateo, por el llamado de Cristo, dejó de ser un idólatra. Por primera vez en su vida, Mateo había encontrado algo que era a sus ojos infinitamente superior a todo lo que él había atesorado hasta ese momento. Durante mucho tiempo el dinero había sido todo para él. Las riquezas estaban por encima de sus amistades, estaban por encima de su reputación, aún estaba por encima de Dios mismo, hasta que se encontró con Jesús y recibió su llamado. Sígueme a mí, sígueme a mí. Es obvio que Mateo seguramente había escuchado algo de lo que Jesús predicaba, lo suficiente como para entender la buena noticia del evangelio, de que él podía ser perdonado y aceptado en la presencia de Dios, no sobre la base de sus méritos personales, porque evidentemente él no tenía ningún mérito personal, sino únicamente por la bendita gracia y la misericordia de Dios. Recuerden cuál era la predicación de Jesús. Marcos capítulo 1 versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Qué irónico, ¿verdad? Antes Mateo no podía participar de las ceremonias religiosas del templo, y ahora estaba siendo invitado por Dios mismo a ser parte de su reino, con el único requisito de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Mateo, yo quiero que dejes atrás ese pequeño reino que has estado construyendo para ti y vengas a ser parte del reino de Dios siguiéndome a mí. Ese fue el llamado. Deja tu reino, Mateo. Deja tu reino y sígueme a mí. Ven a ser parte del reino de Dios siguiéndome a mí. Yo me pregunto si Mateo se habrá enterado de lo que había sucedido unos minutos antes en la casa del paralítico. No olviden que esta escena está una detrás de la otra. Fue el mismo día cuando el Señor le otorgó a ese hombre únicamente por la fe el perdón de todos sus pecados. No lo sabemos, pero de alguna manera él entendió que esa era la oferta del evangelio. Y por encima de todo, él entendió el significado de una parábola que curiosamente solo se encuentra en el evangelio de Mateo. En Mateo capítulo 13 versículo 44. Una parábola donde Jesús compara el reino de Dios con un tesoro escondido en un campo. Y dice: el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. Eso fue lo que le ocurrió a Mateo. Él encontró ese tesoro. Él encontró ese tesoro y estuvo dispuesto a venderlo todo para comprar ese campo. Lo poco que él había podido conocer del Señor Jesucristo fue suficiente para eclipsar todas las cosas de este mundo que antes llamaban su atención. Mateo, sígueme. Él no le pidió tiempo para pensarlo. Él no le dijo: déjame hablar con mi esposa a ver lo que ella piensa de esto. No, él recibió el llamado y de inmediato lo dejó todo para seguir a Jesús. Ahora piensen en esto, hermanos. En este momento de la historia evangélica, el Señor no había muerto en la cruz como nuestros sustitutos. El Señor no había resucitado de los muertos. El Señor no había ascendido a los cielos a la diestra del Padre. En cierto modo, el conocimiento que Mateo tenía de Jesús era rudimentario en comparación con el conocimiento que nosotros tenemos hoy. Pero aún así lo dejó todo para seguir a Jesús. Y contento. Lo dejó con gozo.
con alegría. ¿Saben por qué? Porque Jesús lo había llamado con un llamado irresistible que produce al mismo tiempo un cambio de corazón. Yo oigo a las personas hoy hablar de la conversión. Yo me convertí al Señor. Y uno se pregunta, ¿qué será lo que ellos entienden que es convertirse al Señor? Porque ellos pueden ver la iglesia como una especie de club y ver cuáles son los requisitos para entrar en el club. Bueno, debes levantar la mano, pasar al frente, hacer la oración del pecador, invitar a Jesús a entrar en tu corazón y ya tú eres cristiano. Bueno, no es a eso que la Biblia llama conversión. No es a eso. La perspectiva que Mateo tenía de la vida fue transformada en un instante por el llamado de Jesús. Lo que antes tenía valor para él, de repente perdió la magia, de repente perdió el encanto. La gloria de Cristo había cautivado a Mateo. Eso fue lo que le pasó. Y ahora yo te pregunto, ¿tú has pasado por esa experiencia? De verdad. Yo no te estoy preguntando cuántos años tú tienes en la iglesia. Yo no te estoy preguntando si alguna vez tú levantaste la mano en algún lugar, pasaste al frente, hiciste la oración del pecador, invitaste a Jesús a entrar en tu corazón. Yo no estoy preguntando eso. Lo que te estoy preguntando es si alguna vez tú pasaste por la experiencia de Mateo. ¿Tú puedes identificarte con la experiencia de Mateo? Porque mira, mi hermano y mi amigo que estás aquí en esta mañana, la Biblia no reconoce dos clases de discípulos. Hay personas que yo creo que tienen en su mente que en la Biblia, en la iglesia hay dos clases de discípulos del Señor. Los que siguen a Jesús dejándolo todo y los que siguen a Jesús manteniéndose aferrados al mundo. No. Hay una sola clase. El Señor Jesucristo dice en Lucas capítulo 14 versículo 33 que cualquiera de vosotros, cualquiera, no los super santos, no los pastores, no los misioneros, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Tú oíste eso? Jesús dice que el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser su discípulo. Cualquiera de vosotros. Ahora, eso no quiere decir obviamente que todos los que siguen a Jesús deben vender todas sus pertenencias, que todos los que siguen a Jesús deben dejar su oficio, su profesión, su carrera, pero sí significa que deben renunciar a todo eso. En otras palabras, todas esas cosas tienen que pasar a un plano muy secundario en relación con Jesús. Eso tiene que dejar de ser lo que te define. Eso tiene que dejar de ser lo que domina tu vida. Eso tiene que dejar de ser la base de tu felicidad. Eso tiene que dejar de ser el motor de tu existencia. Cuando una persona verdaderamente se convierte a Cristo, de repente deja de ver las cosas que tiene como sus posesiones, porque él mismo se ve como una posesión de Jesús. Él es mi dueño. Yo soy su posesión. Todo lo mío es de Él porque yo mismo soy de Él. Y lo que Jesús está diciendo en Lucas es que el que no está dispuesto a hacer eso por causa de su relación con Jesús es porque no conoce a Jesús. No conoce a Jesús. Es a eso que se refiere Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 7, cuando dice que todas las cosas que él antes consideraba como una ganancia, es decir, como aquello que hacía de su vida algo digno de ser vivido, lo que le daba a Pablo su identidad, de repente comenzó a considerarlas como pérdidas por causa del amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Oíste eso? Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y yo te pregunto una vez más, ¿tú puedes identificarte con esas palabras de Pablo? Porque si no es así, es muy probable que nunca hayas pasado por un verdadero proceso de conversión. Eso es serio, hermanos. Eso es serio. Cristo dice que en el día del juicio muchos llegarán allí pensando que eran lo que no eran.
Muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, yo nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Ustedes nunca fueron míos. Y aclaro, eso no quiere decir que los verdaderos cristianos no tengamos una lucha en nuestro interior, ¿verdad? Para volver a los antiguos ídolos de nuestra antigua vida y ponerlos en el altar del corazón. No, los cristianos tenemos una lucha con esas cosas, pero el verdadero cristiano se reconoce porque se mantiene en pie de guerra. Él se mantiene en pie de guerra contra la idolatría de su propio corazón. Él se mantiene en guerra contra el pecado. Y cuando él se da cuenta de que ha quitado sus ojos de Jesús para ponerlos en cualquier otra cosa de este mundo, él viene otra vez a Cristo en arrepentimiento y fe. Ayer alguien me envió un artículo de R.C. Sproul y lamentablemente no puedo leer ese artículo aquí, es muy extenso, pero básicamente lo que Sproul dice en ese artículo es que los verdaderos cristianos no se reconocen tanto porque pecan menos, aunque la Biblia dice claramente que los que son nacidos de Dios no practican el pecado, pero dice Sproul, lo que distingue al creyente no es únicamente, no es primariamente el hecho de que peca menos, ese se arrepiente más. No es que peca menos, es que se arrepiente más. Está más consciente de su pecaminosidad, está más consciente de su maldad y viene a Cristo continuamente en arrepentimiento y fe. Así que mi amigo que estás aquí en esta mañana, te tengo una buena noticia. Jesús no vino al mundo a congregar alrededor de él personas buenas y decentes. Aclaro, él tampoco vino al mundo a buscar personas dañadas en su pecado y dejarlas tal cual están. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a transformar pecadores para convertirlos en seguidores suyos. Versículo 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, es decir, de Mateo, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús. ¿Vieron eso? Muchos publicanos y pecadores y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Él no los dejó como estaban. Mateo quiso honrar a Jesús haciéndole un banquete en su casa y al mismo tiempo buscar la ocasión para que sus amigos conocieran a Jesús. De paso, esa es otra de las características de aquellos que realmente han conocido a Cristo. Ellos no solamente están dispuestos a dejarlo todo para seguirle a Él, sino que de inmediato quieren que otros también le conozcan. Mateo quería compartir con sus amigos el tesoro que él acababa de encontrar. Así que hizo una gran comida. Se ve que Mateo tenía una buena posición económica y una casa grande. Dice que eran muchos los que estaban en la mesa. A este hombre le había ido bien. Invitó a mucha gente. Y mucha gente que pertenecía a un grupo muy selecto. Mateo era muy selectivo. Él invitó publicanos y pecadores. Publicanos y pecadores. Ese término pecadores que se usa aquí es el que se usaba en aquellos días para señalar a las personas que tenían una moral cuestionable o todos aquellos que no seguían al pie de la letra todas las regulaciones que los fariseos habían impuesto a la ley de Moisés. Por eso resultaba tan chocante ver a Jesús en esa compañía. Y eso nos lleva al siguiente aspecto que se revela en este pasaje. Ya vimos que Jesús procura asociarse con personas no adecuadas para transformarlas en discípulos suyos. Y ahora vemos en esta segunda parte del pasaje que las personas adecuadas terminan siendo antagonistas de Jesús. O sea, Jesús vino a buscar personas no adecuadas. Y aquellos que creen que son las personas adecuadas terminan siendo antagonistas de Jesús. Vean el versículo 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Por supuesto, no vayan a pensar que ellos de verdad estaban preguntando porque querían saber la respuesta. No es ese tipo de pregunta. Eso es como las preguntas que nos hacen a veces las esposas. ¿Y de verdad tú crees que por ahí?
Y no es para saber si de verdad creemos, es para decir, piénsalo bien. ¿Qué es esto? Dicen ellos. Jesús come con publicanos y pecadores. Y es interesante ver que en esos dos versículos 15 y 16 esa expresión publicanos y pecadores aparece 3 veces. Es como si Marco quisiera remachar el asunto. Jesús estaba con publicanos y pecadores. La semana pasada nosotros vimos que los escribas, que son los protagonistas aquí en esta parte, algunos de los escribas comenzaron a criticar a Jesús por haberle otorgado al paralítico el perdón de los pecados. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran los intérpretes profesionales de la ley. Ellos eran los teólogos de la época. Ellos eran los expertos en la ley de Moisés. Así que ellos entendían perfectamente lo que implicó esa acción de Jesús cuando le perdonó al paralítico todos sus pecados. Ellos de inmediato, como teólogos al fin, dijeron: hey, ¿qué está pasando aquí? Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús está perdonando pecados. En conclusión, Jesús se está presentando a sí mismo como si Él fuera Dios. Y teológicamente estaban en lo correcto. Eso es lo que estaba sucediendo. Ahora imagínense lo chocante que tiene que haber sido para estos líderes religiosos ver a ese Jesús que acaba de comportarse como si Él fuera Dios, comiendo en la misma mesa con publicanos y pecadores. Sobre todo porque ahora Marcos aclara que estos escribas pertenecían a la secta de los fariseos. Eso no se ve en la Reina Valera, porque en nuestras versiones dice y los escribas y los fariseos, pero lo que dice el texto griego es los escribas de los fariseos. O sea, ellos eran escribas y para colmo también eran fariseos. Eran escribas que pertenecían a la secta de los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Eran hombres profundamente religiosos, profundamente moralistas y en la mayoría de los casos profundamente hipócritas. Se apegaban a las interpretaciones rabínicas de la ley con una devoción cercana al fanatismo y a la ridiculez. Uno de los mejores comentarios o de los mejores retratos que nosotros encontramos en los evangelios del carácter de estos hombres es el que vemos en la parábola del fariseo y el publicano en Lucas capítulo 18. ¿Recuerdan esa parábola cuando dice que dos personas subieron al templo a orar? Uno era fariseo y el otro era publicano. Y el fariseo puesto en pie le oraba a Dios y dice que oraba consigo mismo. O sea, él creía que le oraba a Dios, pero estaba orando para sí mismo y decía: Señor, yo te doy gracias. Era un hombre agradecido. Yo te doy gracias, Señor, porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, adúlteros, impíos, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Señor, gracias por haber hecho de mí una obra maestra. Y dice Jesús que el publicano, estando lejos, él ni siquiera quería acercarse a donde estaba el lugar santísimo, estando lejos, se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio a mí, pecador. Y dice Cristo en el versículo 14 de Mateo 8, de Lucas 18, perdón, dice: os digo que este publicano descendió a su casa justificado antes que aquel fariseo, porque el que se humilla será enaltecido, el que se enaltece será humillado. Esos eran los fariseos. La palabra fariseo significa literalmente los separatistas. Ya ahí eso es suficiente para ver quiénes eran. Los separatistas. Su meta en la vida era separarse de todo pecador, era separarse de todo lo que pareciera religiosamente impuro. Estos hombres trataban por todos los medios a su alcance de mantenerse lo más lejos posible de los pecadores para no contaminarse. Ahora imagínense lo chocante que tiene que haber sido para estos escribas de los fariseos ver a Jesús en la casa de Mateo. Un fariseo nunca entraba a la casa de un publicano. Y Jesús no solamente entró, es que estaba allí con los publicanos y pecadores comiendo en la mesa. ¿Acaso no dice el Salmo 1 que es bienaventurado el varón que no se siente en la silla con los escarnecedores? ¿Cómo es posible
que Jesús se atreva a compartir en medio de semejante grupo. La conclusión era más que obvia. Si Jesús hubiera sido un enviado de Dios, seguramente estaría en compañía de otro tipo de personas. Esa fue la conclusión de los escribas y fariseos. Si Jesús realmente fuera un enviado de Dios, ¿con quién iba a estar? Con nosotros los fariseos. Este es el partido que le corresponde si él fuera hijo de Dios. ¿Saben cuál es el problema de estos hombres? Ellos sabían mucha teología, eran quisquillosos en todos los detalles de la ley de Moisés, pero ellos no tenían ni una clara perspectiva del pecado, ni un claro entendimiento de la gracia. Ese era el problema. Ellos no tenían ni una clara perspectiva del pecado, ni un claro entendimiento de la gracia. Y eso fue lo que llevó a Jesús a aclarar su misión, a declararle el propósito de su misión. Versículo 17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los sanos no tienen necesidad de médico. El Señor está usando aquí la ironía. Es un comentario bien irónico para hacerle ver a los escribas que su acusación era completamente absurda. ¿Podemos criticar a un médico por el hecho de que se asocie con los enfermos? ¿Qué ustedes creen? Por supuesto que no. Si un médico decidiera juntarse únicamente con los que están sanos, él estaría traicionando su profesión. ¿No es así? Los médicos están allí para buscar a los enfermos, para tratar con los enfermos, para sanar a los enfermos. Y lo mismo podemos decir de nuestro Señor Jesucristo. Su relación con los publicanos y con los pecadores no era otra cosa que una parte integral de su misión. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, sin importar de qué lado de la verja estén. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El problema de los fariseos y de los escribas no es que eran tan buenos que ellos no necesitaban el evangelio. No, el problema de esta gente es que ellos no podían darse cuenta de la terrible condición en que se encontraban delante de Dios, a pesar de toda su decencia, a pesar de toda su religiosidad. Cuando el Señor dice aquí que los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos, y que Él no vino a llamar a justos sino a pecadores, Él no está dividiendo a la humanidad en dos grupos: los que necesitan la salvación y los que no lo necesitan. No, lo que Él quiere mostrar a estos líderes religiosos de Israel y a todos los que son como ellos, que el primer paso para poder ser salvos es ver la necesidad de ser salvados. El primer paso para ser salvo es ver la necesidad de ser salvados. Mi amigo, déjame hacerte una pregunta. Sé honesto delante del Señor. ¿Tú estás consciente del problema tan serio que tú tienes delante de Dios por tus pecados? ¿Tú estás consciente de eso? Escucha brevemente estos pasajes de las Escrituras. En una ocasión, uno de estos intérpretes de la ley se le acerca al Señor Jesús y le dice: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley? Y Cristo le dice: muy fácil, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primero y más grande mandamiento. Y el otro, el segundo, es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ups. ¿Quién cumple eso? Óyeme bien, otra vez, ese es el mandamiento más importante. Eso quiere decir que la violación de ese mandamiento es el pecado más grande. No es matar, no es robar, no es adulterar, no es fornicar, no es mentir. El pecado más grande que un hombre puede cometer es no amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y eso no lo hace ningún ser humano ni por un segundo. Y mucho menos amar al prójimo como a nosotros mismos. No, yo me amo a mí mismo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente. Al otro no. Otro pasaje, Gálatas capítulo 3, versículo 10. Dice el apóstol Pablo, oye qué irónico este pasaje, o qué chocante. Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 10:
Cualquiera pues que quiera salvarse guardando la ley está bajo maldición. Porque escrito está en la ley: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En otra palabra, más sencilla, tú te quieres salvar guardando la ley, tú tienes un tremendo problema delante de Dios. Tú te quieres salvar guardando los mandamientos, tú tienes un serio problema delante de Dios. Porque la Biblia dice que es maldito todo aquel que no obedece cada uno de esos mandamientos en todos sus detalles durante toda su vida. ¿Quién puede con eso? Y si todavía no te sientes perdido, escucha lo que dice Santiago capítulo 2 versículo 10. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ups. ¿Tú recuerdas esa mentirita blanca que tú dijiste el otro día? No fue simplemente una mentirita blanca, es que tú quebrantaste toda la ley. Porque la ley es como una cadena, es como una cadena, es una cadena con 10 eslabones, la ley moral de Dios. Si tú rompes un eslabón, no rompiste un eslabón, dañaste la cadena. Dañaste la cadena. Así que lo que Jesús está diciendo en Marcos capítulo 2 versículo 17 no es que hay personas en el mundo que son tan malas que necesitan el perdón de Dios y otras que son tan buenas que no lo necesitan. No, eso no es lo que Jesús está diciendo. Lo que el Señor quiere que veamos es que todos tenemos la misma necesidad de salvación. Pero hay muchos que esconden esa necesidad bajo un manto de decencia y de religiosidad. La buena noticia es que hay esperanza para todos en el Evangelio. Para los publicanos y para los fariseos. Hay esperanza. Siempre que reconozcas tu impotencia y tu miseria en la presencia de Dios. Se cuenta la historia de un cristiano que estaba evangelizando a una persona y tratando fervientemente de guiarlo al Señor. Pero este individuo se creía demasiado indigno para recibir la salvación. Así que el cristiano le mostró la oración del publicano que vimos hace un momento en Lucas 18. Dios es propicio a mí pecador. Y decía, mira cómo este publicano encontró paz y liberación cuando se humilló pidiendo perdón al Señor en verdadero arrepentimiento. Y el individuo le respondió, es que yo he sido peor que el publicano, yo soy un fariseo. Bien, le contestó el cristiano, puesto que el Señor estuvo tan contento de escuchar al publicano clamar, Dios, ten misericordia de mí. Imagínate qué contento se hubiera puesto si hubiera escuchado al fariseo orar de esa manera. Mira, mi amigo, yo no sé de qué lado de la verja tú estás. Si del lado de los morales y decentes o del lado de los inmorales e indecentes. Yo no sé cuál es el lado de la verja en que tú te pones. Pero tú necesitas urgentemente arreglar tus cuentas en el tribunal de Dios. Tú necesitas urgentemente arreglar tus cuentas en el tribunal de Dios. Y repito, la buena noticia es que Cristo vino al mundo a salvar todo tipo de pecadores. Yo recuerdo cuando nuestra hija mayor se bautizó, uno de los pecados que ella confesó, que Dios le dio convicción de pecado, es que ella era una farisea. Y se dio cuenta que ella era una farisea. Se portaba muy bien, era bien portada, pero era pecadora. Y el Señor se lo hizo ver y la salvó. ¿Eres tú un fariseo? Hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti. Cristo vino al mundo a salvar fariseos. De hecho, yo me pregunto, ¿por qué el Señor en el versículo 17 declara cuál era su misión? Yo creo que era para estimular a los fariseos. Porque él pudo haber dicho, yo ni le voy a responder esa pregunta. Ese comentario no vale ni la pena responderlo. Cuando él se entera de que los fariseos lo estaban criticando con los discípulos, Cristo pudo haber dicho, a mí no me importa que me critiquen. Pero Cristo quiere que los fariseos escuchen esto. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y ustedes, fariseos, están enfermos. Están enfermos, ustedes necesitan salvación. La buena noticia es que hay salvación para ustedes si vienen a mí en arrepentimiento y fe. Ahora, yo no quisiera concluir este mensaje sin traer también unas palabras de aplicación para todos los creyentes que se congregan en esta iglesia.
Es evidente, hermanos, que nosotros tenemos mucho que aprender en este pasaje acerca de la misión y del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él no se quedó en su casa esperando que las personas en necesidad vinieran a Él. No, Él salió a buscarlos. Él salió a mostrarles compasión y a predicarles la palabra. La asociación de Cristo con los pecadores tenía un objetivo claro. Y no era dejarse arrastrar por ellos a la impiedad en la que ellos vivían, era rescatarlos de su vana manera de vivir. Es por eso que en el Nuevo Testamento nosotros encontramos dos declaraciones que de primera impresión parecen contradictorias. En Mateo capítulo 11, versículo 19, dice que Jesús era amigo de pecadores. Pero en Hebreos capítulo 7, versículo 26, dice que Él era santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores. Por fin, ¿era amigo de los pecadores o era apartado de los pecadores? Sí. Las dos cosas. Las dos cosas. Al mismo tiempo. De hecho, hubiera sido imposible para Jesús ser amigo de pecadores, de haberse enredado en el pecado de los pecadores. Hubiera sido imposible para Él. Pero la única forma de cumplir su misión era acercándose a los pecadores, era predicándoles la palabra, era mostrándoles misericordia y compasión. Hermanos, ¿ustedes se imaginan al Dios encarnado? A ese Dios que los serafines alaban en Isaías capítulo 6, se cubren el rostro porque no pueden mirar la santidad de Dios y le alaban diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Ustedes se imaginan a ese Dios todopoderoso hecho hombre, sentado en la casa de Mateo, en una mesa llena de gente inmoral. Y por favor, no se imaginen a Jesús como una cara de... ¿Ustedes han visto el busto de Beethoven? Beethoven era muy amargado. No se imaginen a Jesús con una cara de busto de Beethoven. Él estaba allí sentado a la mesa compartiendo con estos publicanos y pecadores. De verdad, yo me imagino a Jesús echándole el brazo a estos publicanos y pecadores. Yo tengo algo que tú necesitas y yo vine a dártelo. Por eso estoy aquí. Y me lo imagino con una sonrisa en el rostro. Me imagino haciéndolos sentir bienvenidos. Oh, mis hermanos de IBCJ, mis hermanos, nosotros también tenemos una misión que cumplir. Cristo dice: así como yo fui enviado, yo los envío al mundo. Nosotros tenemos una misión que cumplir, llevar el mensaje de salvación a los publicanos y fariseos de este mundo, confiando en que Dios sigue obrando con poder por medio de la predicación del evangelio. Pero eso no será posible si nosotros asumimos la postura que muchos cristianos evangélicos asumen de: yo soy más santo que tú. Esa postura que tenían los fariseos. Y perdemos ese contacto vital con los incrédulos que nos permite compartirles el evangelio. Mi hermano, recuerda lo que tú eras cuando tú no eras cristiano. No, tú no eres más santo que nadie. Yo no soy más santo que nadie. Nosotros no podemos venir a un pecador a decirle condescendientemente: ven, impío. No muy cerca. No me quiero contaminar con tu pecado. Porque eso no fue lo que hizo Jesús. Eso no fue lo... Wow, qué hermoso Salvador tenemos nosotros, hermanos. Eso no fue lo que hizo Jesús. Y no solamente aquí en esta historia, cuando Cristo estaba en la tierra, es que tú tienes que imaginarte a Jesús cuando vino a tu vida de pecado, cuando tú estabas en el lodo de tu pecado. Tú tienes que imaginarte a Jesús viniendo y diciendo: tú eres uno de los míos, yo te escogí desde antes de la fundación del mundo. Ven, hijo mío, ven, yo quiero estar contigo. Yo quiero tenerte cerca de mí.
Y saben que a veces, y ya estoy terminando, no se preocupen, saben que a veces yo creo que nosotros podemos dar esa idea, no porque conscientemente estemos pensando yo soy más santo que tú, pero a veces hasta en la cara que tenemos, hermanos. ¿Ustedes creen que cuando una persona invitada viene a esta iglesia se siente bienvenida? Bueno, es difícil saberlo. ¿Saben por qué? Es difícil saberlo porque depende de dónde caiga o de por qué puerta entre. Yo creo que la mejor pregunta que yo puedo hacerte en esta mañana es: si todos los creyentes de esta iglesia fueran como ¿tú crees que las visitas que vendrían a esta iglesia se sentirían bienvenidas? No importa lo que sean, no importa lo que sean. Puede ser un capo mafioso. La pregunta es si puede sentirse bienvenido por la cara tuya. Mis hermanos, todos nosotros somos pecadores salvados por gracia, que debemos dar de gracia lo que de gracia recibimos. Todos nosotros tenemos un gran Salvador que es digno de ser proclamado, y hay un montón de personas allá afuera que lo necesitan urgentemente y no lo saben. No lo saben. Oh, que el Señor nos ayude a ser imitadores de Jesús, de tal manera que se pueda decir de nosotros que somos amigos de pecadores. Amigos de pecadores, mostrando al mismo tiempo en una forma muy evidente que ese Jesús transformó nuestras vidas a través de frutos dignos de arrepentimiento y frutos dignos de fe.